La lección de hoy tiene también una importancia suma. Vamos primero a la Biblia. La Biblia nos va a poder siempre señalar un camino bastante interesante. Vamos a Proverbios 23, versículos 1 hasta el versículo 3, de ahí nos salteamos al 6. Estamos hablando de ¿qué libro los viernes? Del Ministerio de Curación. Según el esquema que nuestra división sudamericana hizo para el año 2016, nosotros estamos repasando esto y dice vida simple y saludable. Pero vamos a leer allí el capítulo 23 antes de mirar las preguntas que tenemos para ahora. Cuando te sientes a comer con algún señor, ¿qué dice la Biblia? Considera bien lo que tienes delante de ti. Cuando dice considera, ¿qué significa? ¿Ah? Piensa, ¿no? Piensa bien, razona bien, considera bien lo que está delante de ti. Versículo 2 dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Esta expresión es bien fuerte, ¿no? Es como decir, haz algo, esfuérzate por no caer, no ceder a algunas cosas que hoy vamos a mirar. No codicies sus manjares delicados, los dulces, ¿no? Porque es pan, ¿qué dice? Engañoso. Es pan engañoso. Qué interesante, ¿no? Y el versículo 6 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Interesante, ¿no? Vamos a mirar los capítulos 20 al 23 del libro El Ministerio de Curación. Así que vamos a leer la primera frase introductoria. Esta frase nos dice, o esta cita nos dice lo siguiente: el conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Solo el conocimiento de que nosotros en nuestro cuerpo quiere morar Dios y es el templo, es donde Dios va a morar. Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Por más lindos que sean los templos, Dios no va a habitar en algo que hicieron los hombres. Él habitará en algo que los hombres jamás pueden hacer, que es tu persona, que es mi persona, que es la vida de un ser humano. Y por eso es que Dios dice que el templo donde se deposita Dios, el Espíritu Santo, es tu cuerpo, es tu mente, es tu vida. Entonces la Biblia nos ha señalado ese conocimiento ya en 1 Corintios. ¿Está bien? Y ahora esta cita también dice lo mismo. El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, hermanos, eso nos debe motivar, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. A ver, primera pregunta. ¿Qué sucede cuando las familias o las personas viven encerradas en la casa sin ventilación apropiada? ¿No? Esta pregunta que está dentro del capítulo que estamos viendo. ¿Qué sucede? Dice, ¿ah? A veces entramos a un ambiente y sentimos un olor medio extraño, ¿no? Afuera hay un olor normal, pero uno entra y hay un ambiente medio pesado. ¿Será bueno ese ambiente para la salud? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, definitivamente no. Y miren lo que dice el Ministerio de Curación. Debilita el organismo entero, que se vuelve muy sensible al frío y enferma a la menor exposición al aire. Respiran y vuelven a respirar el mismo aire viciado hasta recargarlo de materias tóxicas. Miren, respiran y vuelven a respirar. A ver, yo he leído la cita completa y dice que si el viento no debe venir directo ahí donde estás descansando en la casa, en tu cama, ¿no?
sino que tiene que ser indirecto, porque si no también puedes caer un resfrío, y ahora todavía en este clima que ha cambiado tanto, es peligroso. Pero debe haber en algún momento en el día, siempre ese cuarto procurar que entre el aire y que circule el aire. Si es posible, el pequeño sol que hubo hoy día también debe llegar algo. Por eso es que nuestras casas, cuando las construyamos, debemos buscar su ventilación constante. Cuando tú vas a planificar, joven, un día construir tu casa, mira, no extender todo con ventanas chiquitas, ¿no? Sino considerar apropiadamente ventanas apropiadas, grandes, para que la ventilación en el día, ¿está bien?, pueda ser la mejor. Así que nuestros arquitectos que están acá sentados tienen que procurar esto. La ventilación también en los ambientes. Bueno, este lugar que estamos aquí es demasiado ventilado, ¿no? Así que, pero es la emergencia. El otro año, Dios mediante, estaremos, ojalá, ya en otro ambiente. Mañana van a recibir noticias. ¿Qué sucede cuando las iglesias o escuelas no tienen buena ventilación? ¿Qué sucede, dice? A falta de ventilación se debe una gran parte de la somnolencia y pesadez que contrarrestan el efecto de muchos sermones y hacen enojosa e ineficaz la tarea del maestro. Cuando no hay buena ventilación, entonces nos está diciendo que hay pesadez, ¿no?, para avanzar, para que nuestra mente esté ágil para el aprendizaje. Entonces, un buen punto. Siempre que nos reunamos en algún ambiente con personas, amigos, ahí en el grupo pequeño, tratemos de que siempre haya, de acuerdo a la cantidad de gente, una apropiada ventilación. Muy bien, vamos a la pregunta 3. ¿Por qué los alimentos nocivos eran considerados impuros entre los israelitas? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué los alimentos nocivos eran considerados impuros entre los israelitas? ¿Cuáles serán los alimentos impuros? ¿Ah? Ustedes ya tienen al pastor fácil, Levíticos 11, ahí están los animales impuros, muy bien. ¿Qué eran esta lista de Levíticos 11, los animales que no se pueden comer, que eran nocivos, ¿no? Eran perjudiciales. Pero a la vez había otros elementos que ellos también consideraban. Por ejemplo, Deuteronomio 14:21 dice: ninguna cosa mortecina podéis comer. ¿Mortecina qué significa? ¿Ah? Ya sé que el animal esté bueno, pero si es que no ha tenido las condiciones de un sacrificio adecuado, tampoco lo podían comer. Un hermano una vez aquí en un distrito cerca, yo estaba de pastor, eso más o menos hace 25 años atrás, un hermano viene y me dice: pastor, voy a dar una ofrenda especial. Le digo: sí, pues, hermano, ¿qué pasó? ¿Te ha ido bien algún? ¿Dios te ha bendecido? Sí, pastor, me ha bendecido. El jueves dejé mi establo tranquilo, criaba sus vacas, ¿no? Y cuando voy el viernes, pastor, temprano, una de mis vacas estaba muerta, tirada. Se había muerto. Pero gracias a Dios me aceptaron en el camal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hizo bien el hermano? ¿Ah? El camal es donde llevan pueblos a venderlo, la carne, ¿no? Y él dice: gracias a Dios que me aceptaron y lo pude vender allí. ¿Estaba haciendo bien el hermano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? La Biblia condenaba esas cosas. ¿Por qué ha muerto ese animal? A ver, díganme ustedes, ¿por qué murió ese animal? Así, ¿ah? ¿Porque estuvo qué? Alguna anomalía física dentro de él, una enfermedad, y amaneció muerto. Ahora, ¿se puede comer eso? No. A eso se llama carne ¿qué? Mortecina. Por ejemplo, un animal despedazado también no se puede comer por las fieras, porque no ha tenido el desangre correcto, ¿no? Hay unas formas de sacrificar y de desangrar al animal que la Biblia había especificado ya cuando Dios dio el permiso para comer carne, aunque no era el plan de Dios ese. Muy bien. Lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. Lo que corrompe el cuerpo tiende a, ¿qué dice?
a corromper el alma. El que lo consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. Qué interesante. Interesante, ¿no? Estuve leyendo acerca de los antediluvianos, ¿no? Los que, hombres poderosos, ¿no? Dice que estos hombres poderosos tuvieron un error fatal. Dios no había dado permiso para comer carne, pero ellos en su rebeldía contra Dios comenzaron a comer. Y no solo comían así sencillo, sino que su comer era muy descuidado. Lean el boletín cuando les llegue, ahí he puesto una cita que ha de ayudarnos a entender. Y ellos dice que se corrompieron tanto gracias a todos esos elementos combinados, ¿no? Una mala alimentación, el vino y tantos otros elementos que fueron degradando su vida y inducidos a cada vez más a alejarse de Dios. Triste, ¿no? Muy bien, vamos a mirar ahí entonces. El que lo consume, que dice, va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios. Muy bien. Aquí también la lección, estos capítulos me hablan de la vestimenta, ¿no? Felizmente ahorita todos están bien abrigaditos, ¿no? Pero en verano suceden problemas medio raros, ¿no? En verano suceden problemas medio extraños. Todo medio destinado a llamar la atención hacia las personas así vestida o a despertar la admiración queda excluido de la modesta indumentaria prescrita por la palabra de Dios. Cuando tú te vistes de una manera para provocar, para decir, aquí estoy mostrando todo lo que dice allí, que tenemos que tener cuidado, porque esto no es una indumentaria modesta, apropiada para un cristiano. Tenemos que tener entonces siempre, la moda es simplemente el moda que nosotros como cristianos tenemos que distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Así que los jóvenes, las señoritas aquí presentes, tienen que mirar muy bien este detalle, si a alguno le gusta mucho el vestirse con la moda. Y esto es muy perjudicial cuando a veces las faldas, el aire, el viento en el frío, a veces entra mucho, va a dañar, decía la hermana Huay, que trae problemas en la salud de las damas, sobre todo cuando están muy expuestas al frío. Tienen que abrigarse un poco cuando hay un clima así como el que estamos pasando. ¿Está bien? El problema de la vestimenta siempre va a existir, pero tratemos nosotros de ver las maneras de poder tener lo más apropiado para la iglesia. ¿Está bien? Y para nuestra vida diaria. A ver, esta pregunta dice, ¿por qué ni el apetito ni los hábitos de la sociedad son guía segura para la elección de alimentos que consumiré? Miren, los malos hábitos en el comer lo han, ¿qué dice? Pervertido. ¿A qué han pervertido? ¿Qué han pervertido? ¿Por qué ni el apetito ni los hábitos de la sociedad son guía segura? Es decir, si nosotros decimos, pero toda la gente come así, toda la gente come, se va a los grandes negocios de comida abundante, todos comen así, este es el apetito del mundo de hoy, está así. Pero aquí la pregunta dice, ¿por qué ni el apetito ni los hábitos de la sociedad son guía segura para la elección de alimentos que comemos? Entonces, los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir, ¿qué dice? Fuerza. Muy bien. ¿Ustedes estuvieron en el culto el sábado pasado? ¿Todos estuvieron? ¿Estuvieron en el culto pasado?
Me la traí cerrado, la hermanita. A ver, Nick, tú que eres tu hermano diácono. Nick, a ver, Nick, ayúdame, está duro ahí. ¿Estuvieron en el culto el sábado algunos? Miramos a Daniel, ¿no? Y Daniel, dice la Biblia, gracias, ahí nomás. Dice que Daniel 1:5 nos da una prueba de que aquí hay un asunto que tenemos que considerar muy esencial. Ustedes van a escuchar que en Daniel Nabucodonosor se rodeaba de quiénes, de los mejores científicos, los mejores estudiosos de su tiempo. Babilonia no era cualquier cosa. Babilonia era tan entregada a las ciencias y sobre todo a las matemáticas, a la física, que ustedes van a ver en el libro de Ezequiel que cuando el rey Ezequías se enfermó y Dios le dijo que iba a morir, y entonces él le rogó a Dios que no muera, que por favor le dé un poco más de vida, y el Dios le dijo, ya, te voy a dar más años, no te preocupes. Y él le dijo, Señor, no, tienes que mostrarme una señal para yo creer que me vas a dar más años de vida. ¿Y qué le pidió? ¿Qué le pidió? Le dijo, Señor le dijo, mira, Ezequías, ¿qué quieres? ¿Que adelante el tiempo o que lo atrase? ¿Y qué dijo Ezequías? Que lo atrase. Que la sombra del reloj, ¿cuántos grados? Retrocedería. Y entonces, los únicos que se dieron cuenta de ese acto fueron los babilónicos, que cuando se dieron cuenta que eso había pasado, ellos comenzaron a averiguar qué había pasado en lo que ellos creían que era perfecto, que no tenía en ningún momento indicios de cambios. Y entonces, cuando llegaron a averiguar que había sido, se había hecho famoso ese momento por el rey Ezequías, se vinieron a averiguar y a conocer a Ezequías. Por eso les digo que cuando Daniel está en las cortes babilónicas, no está con personas cualquiera. Cuando ahí dice los sabios, ¿quiénes más? ¿Quiénes más están? Los caldeos, los sabios, los adivinos, todos los grandes personajes de la ciencia estudiando, y Daniel iba a ser preparado allí en toda esa ciencia. Podemos entender que el rey no tenía más que hacer lo que sus científicos le decían en ese momento. ¿Y qué es lo que le decían sus científicos? Por ejemplo, le decían que la mejor alimentación es esta. Y el rey asumió que esa era la mejor alimentación. Y por eso el rey en Babilonia determinó, como dice el texto, vamos a volver al texto, el rey le señaló la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él vivía y que los quería hace 3 años. Es decir, el rey señaló, determinó. Y es interesante que esa palabra determinó, que la hemos puesto abajo, ¿está bien? Es la primera palabra hebrea que está ahí. Ustedes la ven. Esa palabra solo aparece en la Biblia, aquí y en la historia de Jonás. Solo aparece aquí en este texto, Daniel 1:5, y también en Jonás. Y cuando ven en Jonás es cuando el pez, lo agarran a Jonás y lo tiran,
Y la palabra aparece ahí. Y dice, Dios determinó que un pez grande lo coma a Jonás. Después aparece cuando Jonás ya predica en Nínive y se va a mirar cómo se va a destruir y crece una calabacera para él. Y dice, determinó Dios que creciera una calabacera para cubrirlo. Después dice, apareció un gusano, Dios determinó, ahí de nuevo. Y después dice, Dios mandó un viento fuerte y el sol que quemaba y Jonás ahí llegó a su clima. Pero miren, cada vez que Dios intervino, que determinó algo, aparece. Es decir, el verbo aparece en una condición de que el mundo siempre va a querer determinar en lugar de lo que Dios ha determinado. Es decir, si nosotros nos queremos dejar guiar, a veces hasta aún con la gente de ciencia, ¿no? Yo tuve un problemita con mi hijita, ¿no? Por justamente ella tenía pues una enfermedad que la desahuciaron a muerte, ¿no? Y en ese proceso de desahuciada a muerte a mi hija, y ya no había cura para ella, lo llevamos a tantos médicos y en el último, que era el más especialista de todos, estudió fuera, todo, va a contradecir él mismo a todo lo que los demás dicen, que no pasa nada. Entonces mi esposa le dice, doctor, ¿qué opina de la leche? Y él le dice, con todo su estudio fuera, todo le dice, así bien clarito le dice, las leches ninguna sirve para nada. Fuerte le dijo. Y yo estaba escuchando también en el consultorio. Todos, no, bueno, yo no voy a usar las palabras que él usó, muy fuerte, quizás se vaya a alguno de ustedes a tener algún problema acá, ¿no? De emocional, vaya a comenzar a llorar. Pero él dijo algo muy fuerte. Y entonces nosotros lo miramos, ¿no? Bueno, dijo algo que contradecía a lo que todos los demás dicen que no es así. Ahora aquí está Nabucodonosor diciendo algo, que la comida que él comía, las carnes que él comía, eran lo que habían determinado todos sus grandes científicos que era lo mejor, era la mejor alimentación para vivir una vida plena. Pero esa determinación Dios no la aprobó. Y yo les dije el día sábado en el sermón que si nosotros queremos vivir en el tiempo del fin, dentro de Babilonia, no queremos vivir en Babilonia, pero tendremos que vivir. Si queremos vivir acá, tenemos que entender que lo que determina el mundo no es necesariamente lo mejor para tu salud. ¿Está bien? No es lo mejor. Yo escucho cada rato en la radio más famosa del Perú diciendo, por ejemplo, la carne de cerdo es la que tiene más proteínas, pero ya sabemos por la Biblia que no es así, que no podemos comer la carne de cerdo. Pero ¿qué dicen allí? Y nadie contradice, nadie llama diciendo, no es así, no, nadie. Todos constantemente la propaganda. Lo que determine Babilonia no es necesariamente lo que Dios ha determinado. ¿Está bien? Algunos dicen, sin carne no se puede vivir. Te falta la B12, dicen. Muy bien. ¿Han escuchado ustedes esa frase? ¿Sí? Y algunos dicen, me falta la B12, tengo que comer mi carnecita. Y ahí van, ¿no? Pastor, estoy tomando mi B12, ¿no? Muy bien. Entonces Dios se equivocó, ¿no? Porque dentro del plan y dentro del proyecto de Daniel, de cómo vivir en los tiempos finales de la historia, Daniel dijo que no era así. ¿Está bien? Así que vamos a mirar allí. Tenemos, por ejemplo, en aquí, en la versión de las Américas dice, el rey les asignó, determinó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Las Biblias últimas están traduciendo la palabra no comida del rey, sino manjares del rey.
Interesante, ¿no? Más perjudicial que la carne, ¿qué es? ¿Qué es? El dulce. El dulce. O sea, si comes un montón de dulce y no comes carne, estás fregado. ¿Está bien? Estás más fregado, mejor come carne. ¿Ya? Mejor come carne. ¿Está bien? Si eres un dulcero, así que no puedes dejar el azúcar, entonces, así seas vegetariano, ¿no? Vegano, todos los términos no alcanzan para describir lacto vegetariano. No, no sirve. Hay un problema. ¿Cuál es? Actualmente, y Le Mans el White tiene varias citas que dicen eso. El exceso de azúcar es más perjudicial inclusive que comer cualquier carne. ¿Está bien? Entonces, muy importante quizás señalar que hay así momentos determinados también en la Biblia. ¿Qué criterios debo usar para descubrir cuál es el mejor alimento a elegir? ¿Qué dice aquí este estudio? Tenemos que estudiar el plan, ¿qué dice, hermanos? Que determinó Dios, pues. Si Babilonia quiere determinar cosas, Nabucodonosor con todos sus sabios determinó que eso era lo mejor. El mundo de ahora determina que eso es lo mejor. Dios no. Tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. He aquí, dijo que os he dado toda hierba que da simiente, todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, serán para comer. Bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también hierba del campo, Génesis 3:18. O sea, decir, las raíces, la papa, la yuca, no eran originarios tampoco, pero después Dios les dio permiso, después de la caída. ¿Está bien? Pero no les dio permiso para comer carne. Ellos, los antediluvianos, comenzaron ellos solitos a comer allí y se corrompieron mucho. ¿Está bien? Y después del diluvio, en un plan de emergencia y para bajar la edad de todos, para reducir el tamaño, la edad y todo, Dios permitió que comieran. O sea, es decir, la carne ha sido un elemento que no ha ayudado al desarrollo de esta raza, sino más bien al deterioro. Tenemos que tener cuidado. ¿Está bien? Ahora, cuando Dios dio permiso de comer, tiene algunos elementos claves que ustedes tienen que respetar. Por ejemplo, Dios no quiere que comemos carne de animales enfermos. Siempre Dios nos pide comer carne. Si que comes carne, bajo el permiso que se da después del diluvio, tiene que ser carnes, animales que hayan estado sanos y que hayan sido criados de una manera libre. ¿Está bien? Ya les enseñé la vez pasada, ¿cierto? Por favor. Y cuando tú llegues a ese nivel, entonces te vas a dar cuenta que todos los días no puedes comer. Que vas a comer de vez en cuando. Y cuando comas de vez en cuando, tu salud va a ir mejorando. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué alimentos son los mejores para dar fuerza, resistencia y vigor intelectual? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué reemplaza la carne? No le he puesto aquí la cita, pero hay una declaración interesante. Dice, la aceituna reemplaza la carne, hermano. La aceituna con las oleaginosas. Y también por ahí van las proteínas en las menestras, ¿no? En poca porción. No vayan a exagerar en mucha menestra. Menestra es lo que tengo que comer para reemplazar. Comes un montón, te va a dar ácido úrico en las rodillas, ¿cierto? Pues no vas a poder caminar. El maní es importante para la comida. Me como un montón de maní, pecanas, todo como ácido úrico. No puedes caminar de ahí, estás así, ¿no? Muy bien, entonces tienen su porcentaje, su proporción. Por eso hay que ir a un nutricionista que nos dé las medidas, ¿no? O asistir a los cursos de cocina que se están dando. Los cereales, las frutas carnosas. Miren, ahí está. ¿Cereales cuáles son? A ver, ¿cuáles son los cereales? El arroz, ¿qué más? Trigo, ¿qué más? Quinoa, cañigua, kiwicha, maíz. Muy bien. Esos cereales, hermanos. ¿Amén? ¿Qué más dice?
las frutas carnosas. Interesante, ¿no? Las oleaginosas. ¿Qué son las oleaginosas? Pecanas, nueces, almendras, ¿no? No mucha proporción, hermano. Maní, poca proporción para que equilibremos la dieta. Y las legumbres. Daniel dijo agua y legumbres, ¿no? Interesante, ¿no? Constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados del modo más sencillo y natural posible. ¿Qué dice? Tiene que tener todos los elementos de sabor rico, ¿no? Dice sencillos, hermanos, sencillos. Son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante, ¿no? Cuando preparamos otras cosas con estimulantes, con ajinomotos y varita, todas esas cosas que vamos metiendo ahí en la comida para darle mayor sabor, mayor ricura, van a tener sus consecuencias negativas en nuestro organismo. ¿Esta cita es poderosa o no es poderosa? ¿Ah? Fuerte, ¿no? Así que, hermanos, por ahí va todo, ¿no? Muy bien. Yo agregaría ahí ¿no? Todas las legumbres, verduras, todo eso es un alimento escogido por Dios nuestro Creador para ser más sanos cada vez. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué a algunas personas no les gustan las comidas sencillas? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Escucharon ustedes esa expresión, no? Pico rico. ¿Han escuchado ustedes? ¿No? Es de pico rico, dice, ¿no? Es decir, le gusta, ¿no? El buen sazón. Y aquí, pues, Perú siempre tiene la fama de ser el mejor lugar de las comidas, ¿no? Es decir, no sé, por favor, no se sientan mal los que no son de Perú, pero nosotros creemos que somos los mejores en ¿cómo se llama? En la gastronomía. Pero a la vez estamos más fregados con el cáncer y todo lo demás, ¿no? Es la diabetes, es lo que más ataca aquí. Tenemos esas proporciones más altas que otros lugares que quizás no tienen esas formas tan ricas, tan exquisitas de comer. Muy bien. Las personas acostumbradas a un régimen fuerte y muy estimulante tienen el gusto pervertido y no pueden apreciar de buenas a primera un alimento sencillo. Se necesita tiempo para normalizar el gusto y para que el estómago se reponga del abuso. Interesante, ¿no? La hermana Juay todavía hace rima ahí, ¿no? Tenemos un apetito pervertido, ¿no? Un apetito que dice, un gusto pervertido. A ver, ¿cómo les descubro el gusto pervertido? Fácil. Váyanse al mercado ahí, y compren aceituna. Aceituna también se llama en Chile, aceituna. Coman la aceituna. Si la pueden comer directamente, sin ningún problema, su apetito o su gusto de ustedes es pervertido. Y que si te vas a la esquina y compras un pan, hoy día no, pues es viernes, pero otro día, compras un pan con aceituna y te lo comes y no sientes nada, tu apetito o tu gusto, como dice la cita, está ¿qué? Pervertido. Eres un hombre salado. ¿Saben qué es lo que más daña al cáncer? Es el exceso de sal, la sal y el azúcar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para poder controlar eso, bajamos el consumo de la sal al mínimo, hermanos. Hagan eso. Bajamos al mínimo y vamos a hacer algo. Cuando compremos la aceituna, vamos a quitarle la sal en cambios de agua. O sea, compramos, no comamos directo. Cambias de agua. Día siguiente, cambias también de agua. Todavía no comas. Tercer día, ya lo miras más, pero todavía no comas. Cambias de agua. El cuarto ya lo comes. Ahí vas a distinguir que hay una aceituna saludable. ¿Está bien?
Uy, si tú la comes así y ves, qué fea esta aceituna, no tiene sabor, ¿no? Es que tu apetito está, ¿qué dice? Pervertido. Muy bien, hermanos, esta ha sido la lección. Vamos a concluir entonces ya de este día y la conclusión que nos da esta diapositiva. Por si acaso esta diapositiva ustedes la pueden bajar de la página de la Iglesia Adventista, se llama Familia y Adoración. ¿Está bien? 2016, tema número 5. ¿Está bien? Lección número 5. Conclusión. En la enseñanza que Dios dio a Israel, la conservación de la salud fue objeto de particular cuidado. El pueblo que había salido de la esclavitud, contagiado por los hábitos de desaseo contrarios a la salud, que aquella suele engendrar, recibió la más estricta educación en el desierto antes de entrar a Canaán. Se le enseñaron los principios de la higiene y se le sometió a leyes sanitarias. Esas leyes que nosotros ahora estamos estudiando viernes tras viernes en el libro Ministerio de Curación. Bueno, haga un compromiso con su familia para comenzar a practicar un remedio natural cada 2 meses. Por favor, hagamos decisiones. Que estas cosas que estamos estudiando los viernes no sirvan solamente para decir, qué bonito conocimiento. Cuando me enferme lo aplicaré. No es así, hermano. ¿Está bien? Mejor es prevenir antes que lamentar. ¿Está bien? Dios nos bendiga y podamos nosotros ser fieles a Dios también en estos aspectos, recordando de que mientras más salud tengamos, el Señor podrá usarnos de una mejor manera.